El GPS de la arquitectura latinoamericana está aquí. La columna de 3060, de la mano de Omar París. Petits quartiers, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour Eiffel la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, venez prendre un petit verre, vous êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent fait de l'œil au digne chaland, mais y a la goutte d'or rouge dîne en marrant autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entend chanter les accents mélangés. Au bus de Saint-Ouen, l'esprit de Django plane sur les bistrons. À Darwin sur la même, je vais me ressourcer au milieu des parfums de fleurs d'oranger. C'est à Paris Montmartre que vous m'avez connu. Vous allez Y no paramos de bailar aquí en el estudio al ritmo de Sass, mientras está el equipo, poniéndose a punto para avanzar con la columna de nuestro querido amigo Omar París. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto tenerte nuevamente aquí, ¿no? Gracias, igualmente. A mí me gusta muchas preguntas para vos. ¿Muchas preguntas? Sí. Bien. Vamos a ver si puedo contestar algo. Estamos ojeando. Olor a revista nueva, eso siempre es auspicioso para un programa de arquitectura. Embelesados con la nueva 3060. Embelesados con 3060 nuevo, que se llama Cocasas. Ajá. Cocasas. Lo primero que pensé en hablar que ¿por qué Cocasas? Porque ya me han preguntado que no por es qué Cocasas. No es una gaseosa cola gigante. Claro, ¿no? O que no voy a hablar de mi tía Coca, por ejemplo. No es que vaya a hablar porque de remite ella, también a la construcción, una cocasa. Viernes de calor. Sí, tráigase una Cocasa, arquitecto. Una Cocasa, por favor, y el asado. El asado. Pero no es el caso. Este no es el caso, porque este co tiene que ver con el mismo co que se usa para codirigir, cohabitar. Entonces tiene que ver con eso, de vivir con el co, en esa colaboración, cooperación. Una palabra que seguramente de la Real Academia Española, Cocasas, van a decir, no, chao, ¿qué le pasa a este Y se viene el Congreso de la Lengua. Yo tendría más cuidado con los títulos de la revista. Yo creo que sí. Porque digo, viene el rey, y va a haber gente importante y por ahí, bueno. Aunque se van incorporando muchas palabras nuevas, ¿no? Algún fundamentalista de la RAE. Podemos pedir que la incorporen. Por supuesto, Omar, podría ser. Cocasas. Vos sabés que cuando he trabajado todo el tiempo que trabajé con César Naselli, él decía que muchas veces había que inventar palabras para poder despertar un interrogante de lo que se estaba hablando, porque si no la tomamos como que ya sé de qué se está hablando. Bien. Por ahí podría ser colectivas, quizás, ¿sí? Podría ser algo así. Pero bueno, el Cocasas te lleva a preguntarte. Primero puedes preguntar qué ridículo, por qué puso Cocasas. Podría ser una forma de preguntar. Pero también otra puede ser por qué habrá puesto Cocasas. Y bueno, tiene que ver con esto que hablábamos del cohabitar, de lo colectivo, de esa relación entre lo individual y lo colectivo. Y en la estructura de la publicación, que siempre es similar, como ustedes saben, hay primero un artículo teórico, después 4 obras o 5 obras de arquitectura, en este caso 4, y al final una entrevista. En el artículo teórico empezamos con Marina Marquicio, la decana de la Facultad de Arquitectura que tenemos ahora en este momento, y ella escribe un artículo que se llama Codividual, dividir y conectar, separar y unirse. Otra también para preguntar mucho, ¿no? Porque tiene muchas palabras ahí que empiezan como a prometer cosas. Mariela, hablo como ex compañero de la facultad y cosas así. Ella siempre le ha interesado el tema de la filosofía, está leyendo muchas cosas y entonces de ahí toma también muchos términos que sirven para la reflexión y se fundamentan en ese lugar. Y particularmente acá, ella cita que el título que utilizó tiene que ver con una muestra que se llama House Vision. Sí, que es una exposición que investiga sobre los nuevos modos de habitar de las personas y hacia dónde va el destino de la vivienda en este momento. Y entonces ella, se hace preguntas al inicio que empiezan a despertar interrogantes, como dice, ¿cómo es el sujeto que habita este siglo? O sea, ahí pensamos, ¿cómo somos los que habitamos este siglo? ¿Cómo y con quién compartimos los espacios? ¿Qué espacios? Esas típicas preguntas de que en cualquier coyuntura histórica, al no tener distancia,
para poder interpretar. Digo, uno por ahí hoy puede hablar de la familia de los años 70 y 80 con mayor soltura. Porque 30, 40 años después, y con el diario del lunes, el rol de la mujer, la situación del trabajo, los niños, los adultos mayores, etcétera. Alguna visión que también, como todo en la filosofía, como nos enseña Darío Stanraiver de filosofía, toda reconstrucción del pasado es una reconstrucción parcial. Sí, que nunca va a ser completa, pero parece más fácil hablar de estas cuestiones cuando pasaron con algunas distancia. décadas. Y esta pregunta de Mariela está bien interesante en términos de pensar la arquitectura que uno construye hoy y cómo es el sujeto que habita este siglo, y debe haber muchas interpretaciones, ¿no? Que Sí, quizás... y con esto que decís que es difícil hablar de lo que está pasando en este momento, pero bueno, entonces se arriesgan hipótesis, y ella hace una hipótesis de lo que podría ser claro, justamente una hipótesis es una idea a verificar con Totalmente. el tiempo, ¿sí? Y entonces ella dice que no necesariamente el habitante de hoy está ligado al pasado, que no necesariamente está ligado a nuestra herencia familiar. Claro. Es difícil para entrar a discutir, ¿no? Está bueno. Pero dice que sí está ligado a objetos que nos identifican. Arte, música, vinos, comidas, en todos los casos variables, aleatorias, dice ella, regidos por modas, por relaciones siempre efímeras. Y cuando leí eso pensé a pensar en los clientes cuando te piden que quieren una cava. Claro. Y es una casa, ¿no? Una casa que quiere cava. Y eso tiene que ver con el gusto por el vino o una sala para la música. Digamos, estamos hablando en este caso estoy diciendo un cliente que por ahí tiene un excedente económico que le permite pensar en algunas cosas como estas. Y bueno, y eso ahí pienso, ¿no? Porque las cavas se usaban, no sé, hace mucho tiempo cuando nuestros abuelos, los que tenemos abuelos o bisabuelos que han venido de otro lado y que necesitaban guardar las producciones que hacían en su casa para que no se les pusieran viejas, y entonces tenían los salames metidos ahí adentro y el vino que producían o las mermeladas, lo que fuera. Bueno, se necesitaba de ese espacio que era una especie de heladera, una gran heladera puesta en un lugar. Pero ahora la verdad que pensar en una cava es más bien tiene que ver con un gusto, con la cantidad de góndolas cercanas a la vivienda de uno. Claro. ¿No? Para ir a buscar un salame, un vino. Bueno, tiene que ver con la lógica del consumo. En algunos casos me imagino que también esto de Sí. que ciertos patrones me imagino que se repiten. Pero espacialmente, claro, no debe ser lo mismo, digamos, en términos de la atmósfera que puede generar para Claro, es un degustar el rito. vino. Por ahí o creo para- que tiene que ver con eso, ¿no? Con tener la experiencia de invitar a alguien a tu casa y de decirle, vení, bajemos a buscar el vino, y entras a un lugar que si bien quizás no es muy grande, eso se podría solucionar con una heladera de vino, ¿no? Básicamente, si tenés poco espacio y te gusta mucho el vino y es una cosa que te gusta. Pero bueno, cuando tenés más espacio, por ahí bajar una escalerita es una linda experiencia para disfrutar y estar ahí. Y bueno, entonces yo me enganché con eso, ¿no? Pero bueno, ella trabaja con 4 elementos, divide el artículo en 4 partes, y una es separar y unirse en relación a esto del volviendo al tema de las co-casas. Separar y unirse, iguales pero distintas, dividir y conectar, y colectivo pero individual. 4 partes de su artículo que dan para pensar, ¿no? En esto que es la co-casa. Por ejemplo, no sé si se les ocurre algo que les pueda preguntar a ustedes, no sé qué es esto de colectivo pero individual. ¿Qué podemos decir? Me imagino que son términos que empiezan a abrir otras posibilidades justamente de habitar, porque cuando uno piensa en colectivo se imagina, no sé, el complejo de Junior, una serie de edificios donde hay muchos departamentos y se vive colectivamente, y cuando uno piensa en algo individual me remite a la típica casa residencial, un lote, un píxel, una familia. En este caso, el pero digamos, tu fundamental. razonamiento, ¿el qué? El pero que pone ella ahí en colectivo, pero individual. Claro, pero individual me parece que está ahí algo, imagino que es algo en el medio, un gris, una necesidad de hacer O algo. los sistemas inmobiliarios también que usan estas tecnologías también, pero una cuestión más de marketing, y uno puede ver edificios en el cual hay algunas cuestiones que pueden ser utilizadas por todos los habitantes de ese complejo, como por ejemplo las piletas o los lugares que le llaman de otra forma, de toda terminología en Creo inglés. pero también tiene que ver con la identidad
densidad, ¿no? Como que en lo que sucedía en estos grandes complejos colectivos de una alta densidad era que en esa masividad se perdía el carácter tal vez individual de una familia que necesitaba tal vez sentirse representada en una fachada y que no lo lograba un fuerte apache. Sí, yo creo que ahí detrás de, a mí lo que me despierta el co-casas y el colectivo preindividual, una temática atravesada muchas veces por el programa y en discusión actualmente en la facultad y en distintas cátedras a la hora de producción de la arquitectura de vivienda, y en términos de la arquitectura latinoamericana, hace mucho tiempo que se debate que resolver el tema de la vivienda para todos y todas no tiene posibilidad en Latinoamérica ni en las ciudades argentinas de manera individual. Casita tanque, casita tanque, casita tanque, extenderíamos en el territorio viviendas y servicios de una manera inalcanzable para todos los habitantes de Sao Paulo, por ejemplo, o del Gran Buenos Aires. Y la co-casa o la vivienda colectiva en distintas entramados de escalas es casi una necesidad imperiosa del urbanismo de vivienda del siglo XXI en la cantidad de capacidad poblacional. Y allí tenemos un debate de la identidad, de dónde termina mi mundo familiar, individual, identitario, como referías vos recién, Pato, respecto a esa es mi casa, y no es una ventanita en una fachada de 400, o en un housing, o en un complejito de viviendas en planta baja. Bueno, apuntar ese trabajo de esa escala y en buena hora también poder ver distintos ejemplos en la publicación de mayor o menor poder adquisitivo, digamos, en vivienda social o en vivienda más exclusiva, pero el tema de las co-casas creo que es un tema del siglo XXI y de esta región, que en otras latitudes por ahí tiene mucha más cultura o está más resuelto, pero creo que aquí todavía con la extensión de nuestro territorio creemos que podemos seguir avanzando con pequeñas casitas, y las co-casas en planta baja y 2 pisos, planta baja y 3 pisos, casi que es una necesidad. Sí, y ella también trata ahí el tema de los iguales pero distintas que acaban de mencionar ustedes, ¿no? Esta cuestión de, y que tiene que ver con la identidad, porque en otros países la gente no se preocupa por tener una casa distinta y la fachada particular. O me parece a mí que puede ser, sí. Quizás es una interpretación equivocada, pero puede ser. Me parece que están más acostumbrados a vivir en común y a respetar algunas reglas en comunes. Yo vivo en departamentos desde que soy muy chico. Y siempre miro qué es lo que sucede cuando entra alguien nuevo a vivir en el edificio que no ha vivido en departamentos. Generalmente viene gente que viene de otros lugares, de otras ciudades, que vienen a estudiar en Córdoba. Y bueno, además que son más jóvenes y que hacen mucho lío, pero no, es como que no está claro, no sé, no está aprendido el hecho de vivir en común. Y eso también es una cosa que por ahí nos frena, ¿no? Es decir, está el tema de que, bueno, yo en mi casa hago lo que quiero, que tampoco es tan así, porque vos en tu vereda tampoco haces lo que querés, porque no es tu vereda, en realidad es una vereda de todos y es la calle, pero bueno, se da como una cosa que es más difícil de que alguien diga algo cuando están ocupando la vereda, que es mucho más fácil decir algo cuando vivís en un consorcio y a alguien a las 3 de la mañana se le ocurre hacer lío, ¿no es cierto? O a entrar más ruidosamente, esas cosas. Imagino que tiene que ver también con los paradigmas, ¿no? de digamos, sociales, esto de la vivienda individual, el paradigma de la casa tal vez en el country, una casa separada de los costados, como la de Alf. Eso como imagen creo que es lo que tenemos como metido en la cabeza como imagen de las películas de Estados Unidos. ¿Cuánto daño le hizo Alf a la cultura de la...? Sí, pero Trevor se acercaba y charlaban por la... ¿Cómo se llamaba la señora? Ocmoni. La vecina Estamos aquí compartiendo la columna 3060, Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura, con nuestro amigo Omar París, aquí todo el equipo, presentando el nuevo número de 3060, Co-Casas, que me imagino que ya estará en librerías y va a anunciar en breve Omar en donde podamos conseguirla. Nosotros vamos a ir a un tema musical aquí en 580M y continuamos con la columna luego de este breve resumen musical. Arquitectos al aire. Esquicios de radio. Con la conducción de Jerónimo Muniz y gran elenco por Radio Universidad.
Continuamos aquí en el piso de 580M con nuestro amigo Omar París y 3060 Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura. Repasando el último número Cocasas, y habíamos arrancado con Mariela Marquicio y el primer artículo de la revista en torno a empezar a reflexionar y pensar de qué se trata en el siglo XXI las Cocasas. Bueno, y dentro de esa línea siempre tenemos unos ejemplos de arquitectura, digamos, obras de arquitectura. Ajá. Que serían, digamos, podríamos llamarlos ejemplos de buenas prácticas, por decirlo de alguna manera, que tratan como de barrer un poquito, o por lo menos de generar interrogante también, seguir apuntando a esto de generar los interrogantes, lo que significa el cohabitar. Y entonces acá, bueno, les voy contando un poquito de las 4 obras que tenemos. Uh-huh. Una la conocemos bastante acá en Córdoba porque son los dúplex en terrazas de la Estanzuela, del estudio de Adolfo Mondéjar, compañero de trabajo de muchos de nosotros en la universidad. Ese tiene una cosa interesante que se ata, bueno, por supuesto que se atan con todo lo que estuvimos hablando antes, porque por eso están puestos, pero esto de este conjunto que no tiene fachada también llama como una reflexión en el sentido de esto que hablábamos de decir que es cómo era mi fachadita, ¿no es cierto? Cómo era la fachada de mi casa. Y en cambio en este caso, la fachada de mi casa es una vista panorámica de la ciudad de Córdoba, sí, porque está ubicado en una colina, ya parece como de película de Los Ángeles. Es una película, la casa. Sí, bajar. Casualmente anoche estuve cenando allí. Ahí, bueno. Anoche estuve comiendo un asado con Los Ángeles. Con mi amigo Juan Cruz Martínez Arce y Manuela Larraqui, compañeros de cátedra. Tuvimos cena de fin de año ahí con los adscriptos. Les mando un saludo a todos. Y casualmente Juan Cruz alquila uno de estos dúplex a Adolfo Mondéjar. Así que tuve oportunidad de cenar, de vivirlo con esa terrible vista. Es una casa que está en un lote muy empinado, con lo cual desde la calle cuando llegas no la ves, porque la casa se va del plano de la calle hacia abajo 2 plantas. Entonces, y en la cubierta deja un acceso para un vehículo. En la cubierta hay como una pérgola con un árbol y vos ves los vehículos y hay una barandita como si fuera un mirador. Una placita del patio. Pero de repente aparece una escalera que te lleva a las 2 viviendas. Comparten el ingreso con esa escalera 2 viviendas hacia la derecha y hacia la izquierda, como colgadas de la montaña. Un gran estar comedor con una vista impresionante, y abajo, un piso más abajo, los dormitorios ya entrando adentro de la vivienda, ¿no? Sí, entrando al revés de lo que diríamos el living abajo y los dormitorios arriba. Acá bueno, esto que decía inicialmente de resignificar algo que era típico en relación a que uno piensa en una casa individual, una fachada, quiero una puerta, quiero un pórtico, quiero una bow window, que claramente esté el número, claro, que esté el número de la casa con claridad y una forma, y en este caso no solo que resignifica la arquitectura, y creo que está atado a esto que decimos también de las familias que van cambiando, y la arquitectura también puede ir cambiando. Yo creo que esos dueños de casa, cuando le explican a alguien cómo llegar a la casa, deben de decir, ¿viste donde justo no hay nada? Ahí es, claro. Esa es mi casa. Eso está bueno. Exactamente lo opuesto a decir la casa con, no sé, con las 2 columnas al medio, claro, con los 2 leones. La casa de los leones, o lo que fuera que tiene cada una. El otro conjunto que está incluido en este número es un conjunto de viviendas que se llama Las Moreras, está en Lima, de un arquitecto que se llama Oscar González Moix, es argentino que vive en Perú hace mucho tiempo. Son 7 unidades de viviendas que cada uno son distintos, pero mientras tanto cuando uno los mira los ve, esto es como al revés, por dentro son distintos, las tipologías son distintas, pero tienen todos elementos en común que hacen prevalece el conjunto sobre la individualidad. Ahí escribe Tommaso Cigarini, ¿sí? Que es un arquitecto italiano que vive en Perú también hace un buen tiempo y es el que generalmente escribe las obras de aquel lado. Me faltó decir recién que quien escribió sobre la obra de Adolfo Mondéjar es Marcelo Fiorito, también compañero nuestro de la universidad. Y después vienen dos conjuntos más de viviendas que tienen una similitud. Estos primeros dos son distintos porque uno eran 2 unidades, el otro son 7 unidades. Unos están pegados y son es como una duplicación de la tipología. En cambio este otro que digo de Perú son distintas viviendas bajo una consigna general. Y estos dos que vienen, que uno es de Brasil y el otro es de Uruguay, son
viviendas que están en un lote angosto. Es decir, son terrenos que están, conjuntos de viviendas que están sobre un lote angosto, y bueno, y eso es lo que viene a ser lo que más hay en la ciudad, están bien en la ciudad, podría ser cualquiera de los lotes que tenemos en la ciudad. Y ahí empezamos con la Villa Spicuelta en San Pablo, del estudio Tacoa, y ellos, bueno, como paulistas tienen esa imagen, cuando la vean, cuando puedan ver la obra, van a ver que trabajan con la tradición paulista de estas grandes luces, digamos, o por lo menos no sé si son tan grandes porque son en terrenos chicos, pero sí pero de, si esto de con el hormigón si no hay, liberar la planta baja. Si no hay una viga de hormigón que supere los 7 metros de luz, no es arquitectura paulista, y ellos, por más que hagan un kiosco, tienen que colgarlo de una viga. ¿Cómo se nota que zona sísmica cero, San Pablo? Pero es impresionante el uso del hormigón visto y de las estructuras de hormigón como el lenguaje, y en este caso lo hemos visto en museos, lo hemos visto en distintos edificios institucionales, y por supuesto las viviendas también hacen gala de esa tradición paulista de expresar el hormigón y las estructuras, y bueno, así tengan que colgar un monoambiente, por las dudas, abajo de 2 vías gigantes. Sí, eso es así. Nosotros siempre sabemos precioso, cargar, ¿no? sí, absolutamente hermoso. Nosotros de envidia porque tenemos sismo y no podemos hacer esas cosas. Nosotros porque el ingeniero cuando nos ve con esas cosas dice, flaco, no. Pará, bajemos los decibeles. Columnita acá, cada 3 metros. Y te vas a decir, ¿por qué necesitas tener ese espacio? Si total los autos tienen una dimensión, y porque en esta Villa Spicuelta la planta baja es estacionamiento, ¿no? Son todos los estacionamientos. Bueno, podrían tener perfectamente una columna entre medio de cada uno de los estacionamientos, nos diría nuestro calculista en todo caso, pero bueno, ahí se maneja. Ahí está también la cintura de los arquitectos de poder, digamos, expresar las virtudes que trae ese tipo de arquitectura, en el cual se libera la planta, probablemente se ahorra en la columna, pero también se ahorra en la fundación, así que debe tener una forma desde el punto de vista económico también de ser de poder defenderse este tipo de obra. Sí, siempre hay que analizar cuando uno mira las publicaciones de dónde es cada obra, justamente porque si bien hay un lenguaje internacional, pero hay ciertas cosas que se hacen en un lugar porque las condiciones están dadas para que eso se dé, y traerlas a otro lugar por ahí suele ser que no del todo sea adecuado. Posible, claro, no del todo adecuado, ¿no? Por más que nos guste, sería el tema, por más que me guste, por ahí no se puede hacer, o no es lo mejor hacerlo. El último conjunto de viviendas es se llaman loft del Faro. Loft porque, bueno, en estas tipologías también son distintas, algunos son departamentos más comunes, más chicos, otros en dúplex, y así se va armando un conjunto. Y lo que tiene de interesante esto para mirar son las circulaciones. Las circulaciones son verdaderamente un placer y caracterizan al edificio como, no sé, tiene la gracia del conjunto del edificio son estas circulaciones que se abren como una I y ahí tienen vidrio y unas cosas así. El día que nuestros clientes valoren la gracia de las circulaciones es lo más difícil de explicar, digamos. Pero no te das cuenta la circulación que tiene. Quiero un estar comedor. Claro, ¿qué circulación me estás hablando? Pero mira el paseo arquitectónico que te estoy proponiendo. Y la circulación muchas veces tiene, bueno, se toma como metros cuadrados perdidos muchas veces. Le falta prensa, sí, el valor de las circulaciones. Bueno, y ahí escribe Leandro Piazzi, también profe en nuestra facultad. Y por último, una entrevista a Ana Falú. Siempre saben que cerramos los números con una entrevista a alguien que tiene que ver con el tema, y Ana Falú tiene muchísimo, bueno, ustedes la han invitado muchas veces, han hablado muchas veces con ella, y es un personaje de nuestra facultad que tiene una gran trayectoria, y es muy lindo leerla viendo lo que dice, ¿no? Porque más bien de hablar concretamente de la vivienda, al contarnos de su experiencia, de cómo empezó, de cuando estuvo en Holanda, de cuándo volvió, de qué es lo que podía hacer, eso nos deja como una lección también, ¿no? De lo que se puede hacer y de los intereses, y qué se puede hacer cuando se tiene claro una línea de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que es la que ella tiene. Bueno, y para cerrar, lo que les diría es que, bueno, esta búsqueda que hemos estado hablando, en realidad voy a repetir un poco de lo que estuvimos hablando, el tema de la co-casa es la alternativa entre lo individual y lo colectivo, para decirlo de alguna manera, entre esos dos extremos que podríamos buscar. Estas viviendas agrupadas, estas co-casas podrían ser una solución a los temas que tenemos de ciudad extendida, ¿no?
Con nosotros una vez más, como cada 15 días, nuestro querido amigo Omar París y la columna 3060, Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura. ¿Dónde la conseguimos, Omar? Que ya la veo aquí impresa en mis manos, ya tiene forma de ser adquirida. En las librerías de Córdoba, que tenemos los amigos de Amerindia, sí, si no por la web, www.30-medio60.com.ar, ahí entra, compra y la puede ver. Y le llegará a su casa por un globo. Claro. Vamos a un tema musical y seguimos aquí hasta las 22 en Arquitectos al Aire. 22 en Arquitectos al Aire. 22 en Arquitectos al Aire. 22.